Hola, extiendo un saludo, esperando que se encuentren de la mejor manera. Hoy, este material, vamos a continuar con la reflexión acerca de las características esenciales del proyecto estructuralista de Lévi-Strauss. Vamos a trabajar su concepto de estructura y las implicaciones que tiene esa definición de la estructura para Lévi-Strauss en términos de su proyecto y de su concepción de lo que es la antropología, eh, como, digamos, derivación de un proyecto intelectual de mayor alcance. En primer término, pues no está de más insistir que el concepto de estructura de Lévi-Strauss es quizá la nuez, quizá el aspecto central, el concepto ordenador de toda su perspectiva teórica y de su perspectiva epistemológica. En ese sentido, metodológicamente, para comprender y para poder apropiar la perspectiva estructuralista, una indagación acerca de este concepto de estructura es un paso previo y un paso determinante para poder entender mejor ya la obra empírica, si se quiere, la obra más delimitada en términos del objeto que el autor va a desarrollar. La noción de estructura de Lévi-Strauss parte de una distinción entre el fenómeno y la esencia. Y cuando hablamos de fenómeno, estamos hablando de la manifestación, de la emergencia en la realidad de una ley que es subyacente, que es oculta, pero que determina esa manifestación en lo real. Y en ese sentido, la ley interna, si la esencia del fenómeno que se manifiesta en la realidad es, es la esencia, ¿sí? Es decir, es su centro, y es determinante en el sentido en que es lo que introduce un orden y lo que de alguna manera condiciona la manera en la cual se configura el fenómeno o esa emergencia en la realidad, que es aquello que podemos aprender mediante la observación, mediante un primer contacto eh, con con el mundo que nos rodea. En ese sentido, digamos, esta distinción entre fenómeno y esencia ya la veníamos trabajando cuando hablábamos del debate que Levi-Strauss tiene con Radcliffe Brown en términos de la definición de estructura, mientras que para Radcliffe Brown la estructura social compuesta de las relaciones sociales está en la dimensión de lo empírico, de la realidad que se observa, es decir, se puede describir y es una condición de la realidad, es decir, existe en la realidad. En ese sentido, para Radcliffe Brown, la estructura está en el orden de los fenómenos, mientras que para Levi-Strauss, cuando plantea que no es en la realidad donde debe detenerse la observación, sino que hay una ley subyacente y oculta tras la realidad y que la investigación debe intentar dar cuenta de ella. Allí Levi-Strauss nos está planteando que le interesa es captar la esencia y captar esa realidad subyacente y por tanto la estructura es de ese orden, es de ese orden de lo subyacente, es de ese orden de lo oculto y de las leyes que, digamos, dan forma y determinan los fenómenos en la realidad. Aquí, digamos, desde esta perspectiva, esto tiene una implicación y es que el mundo de los fenómenos, el mundo de la realidad empírica es por su naturaleza en el campo de lo social profundamente diverso. ¿Sí? Se podría hablar de una diversidad infinita de los fenómenos sociales que atendemos en el ejercicio etnográfico. Y en ese sentido, Levi-Strauss planteará que si nos quedásemos en el mundo de los fenómenos, si nos quedásemos en el mundo de la realidad empírica, nos extraviamos en medio de toda esa diversidad y no vamos a lograr eh, llegar a un momento de la explicación, de la teorización de la realidad.
Y en ese sentido, si nuestro interés es un interés científico y por científico es explicitar esas leyes subyacentes, explicitar esas leyes ocultas tras la realidad, em, habrá que ir más allá, ¿sí? Y lo que Levi-Strauss nos va a plantear es que al romper un poco, al trascender la manifestación empírica de la realidad, que es diversa, que es infinita, vamos a empezar a encontrar una serie de regularidades y una serie de aspectos que configuran esa realidad y que son limitados, es decir, que se reduce el número de, de componentes que entran en el análisis y que al establecer esos componentes subyacentes y empezar a establecer combinaciones entre esos elementos, vamos a encontrar que en el trasfondo, pese a la diversidad infinita de los fenómenos sociales, a ese nivel subyacente, las variaciones y las combinaciones de la realidad descompuesta, de la realidad simplificada, van a ser finitas y que se puede hacer un ejercicio sucesivo hasta llegar a identificar una suerte de principio. Y esos principios o los principios que a Levi-Strauss le interesa son principios universales, es decir, principios que se reiteran en cualquier tipo de fenómeno social una vez hemos hecho ese proceso de simplificación y de trascender de su manifestación empírica a esas realidades subyacentes que están más allá de cómo se manifiestan a la observación. Esto no implica, en la perspectiva de Levi-Strauss, una renuncia o un desconocer el fenómeno y la importancia de la manifestación real de los fenómenos. Lo que planteará Levi-Strauss es que es un debate o es una posición más en términos de la finalidad de una antropología científica, en la cual para llegar a esos principios universales, a esos principios subyacentes, hay que operar en términos del procedimiento a partir de lo que se nos presenta a nosotras y a nosotros en la observación. Y lo que se nos presenta a nosotras y nosotros en la observación es el fenómeno. Y en ese sentido, el fenómeno es un medio a partir del cual nosotras y nosotros podemos llegar a su estructura, a esos principios subyacentes. Y de aquí, pues Levi-Strauss dirá, pues esto implica en lo concreto, digamos ya más específicamente definir en qué tipo de fenómenos o cómo entender los fenómenos para poder llegar a esas estructuras. Y Levi-Strauss nos sugiere que la clave para caracterizar y para identificar ese tipo de fenómenos que nos van a permitir llegar a esos principios subyacentes es poder o digamos, son fenómenos que representan o que están organizados en sistemas y que de alguna manera existen en la realidad y existen en la mente del sujeto social. ¿Qué sistemas existen en la realidad y existen en la mente? Pues Levi-Strauss en su obra da cuenta de algunos de ellos y son sus centros de investigación. Uno es el parentesco. ¿Sí? El parentesco es un sistema que clasifica, es un sistema que nomina, es un sistema que organiza eh, las relaciones de filiación y de descendencia y por tanto buena parte de la estructura social de un grupo. La mitología también es un sistema organizado de componentes que establecen relaciones entre sí. Cada mito da cuenta de una estructura, de una serie de relaciones entre los distintos actores, contextos que integran el mito. El totemismo también es una forma, es un sistema que clasifica el orden de lo social haciendo una metáfora del orden de lo natural o cómo se concibe el orden natural. O las reglas de cocina también establecen una serie de distinciones, una serie de procedimientos, una serie de relaciones, es decir, son sistemas que están en la realidad y a partir de los cuales podemos, digamos, desde el ejercicio de investigación de cómo se manifiestan en la realidad, poder llegar a identificar la estructura subyacente que está, que está allí. ¿Sí? Estos sistemas, parentesco, mitología, totemismo, reglas de cocina, por ejemplo, tienen una característica común
en opinión de Lévi-Strauss, y es que reflejan una propensión, una disposición mental a construir categorías lógicas, categorías que pueden ubicarse, caracterizarse como contrastes binarios que introducen un orden de la realidad, que clasifican de orden de la realidad mediante el pensamiento, ¿sí? Es decir, estamos hablando de pares como hermano de la madre, hijo de la madre, o eh, muerte, vida, prohibición, prescripción, lo crudo, lo cocido, la naturaleza, la cultura, como pares binarios, a partir de los cuales entran en relación y establecen un orden de la realidad que hace un poco más asimilable, hace aprehensible, comprensible el mundo de lo real mediante un ejercicio del pensamiento. Es decir, esa lógica de la clasificación es una lógica del pensamiento, es una lógica además inconsciente, eh, y en ese sentido, en tanto lógica inconsciente del pensamiento, eh, tendrá una característica que de alguna manera retoma Levi-Strauss de la perspectiva del hecho social de Durkheim, y es que preexiste al individuo, es decir, está allí antes del individuo, durante el individuo y posterior a que el individuo muere. Es inconsciente, ¿sí? Es trascendente, y allí, en ese carácter trascendente, podemos identificar lo universal, a partir de la generalización de principios que son comunes y de principios que algunos van a variar, pero tras esos principios que varían podemos encontrar principios invariables y por tanto universales, que es el punto final del proyecto de investigación que Levi-Strauss se proyecta. Esta, digamos, valoración general sobre la perspectiva de la estructura de Levi-Strauss va a ser precisada en una suerte de definición que Levi-Strauss propone, cómo entender y a qué se refiere él cuando habla de estructura o de lo estructural. ¿Sí? Y aquí, digamos, para entrar en este tema de su definición de estructura, hay que decir que la meta de la antropología estructuralista, la meta de la antropología concebida por Levi-Strauss, es poder explicar. Recuerden ustedes que explicar es explicitar leyes, eso lo retomó de la lingüística estructuralista como la labor del lingüista. Eh, la explicación que busca la antropología estructuralista es la explicación del mundo, de la experiencia, es decir, del mundo empírico, del mundo de los fenómenos, pero esa explicación de la experiencia, esa explicación de los fenómenos se dará en la medida en la que logremos captar la racionalidad, la lógica, que es una lógica subyacente, es decir, que no está contenida completa en los fenómenos, en la realidad, sino que está detrás de ella, está oculta. ¿Sí? Y para, digamos, la naturaleza de esa racionalidad, de esa lógica subyacente, eh, podremos dar cuenta de ella al hacer explícitas y al poder identificar, para poder ser explícitos, patrones lógico-formales, de hecho, de las operaciones. Podemos imaginarnos esto como los axiomas de la matemática, eh, mediante los cuales se simplifica, mediante los cuales se comprende, se clasifica el orden de la realidad en la mente del sujeto social. En este sentido, a Levi-Strauss lo que le interesa llegar es a las operaciones, llamémoslas operaciones cognitivas de la mente, que se pueden reducir, o sea, que se pueden organizar, que se pueden expresar, exponer mediante estructuras. Y en esas estructuras habrán estructuras de distintos órdenes, estructuras que están más cerca al fenómeno y otras que empiezan a ser de un nivel más abstracto y por tanto empiezan a tomar distancia del fenómeno y a simplificarlo cada vez más, que darán cuenta de operaciones que son equivalentes o que son invariables, ¿sí? En ese proceso de ordenamiento lógico que se da mediante la mente a la realidad social. ¿Sí? Y este carácter invariable o este carácter equivalente de esas operaciones
implica que no van a estar condicionadas, no van a estar determinadas a una sociedad en concreto, a una sociedad específica o a una realidad que se esté estudiando. Es decir, esas operaciones equivalentes son del orden de equivalentes e invariables y estarán presentes en las estructuras elementales del parentesco, en las estructuras elementales de la mitología, en las estructuras elementales del totemismo, serán equivalentes, serán invariables en una sociedad indígena, del Baupés colombiano o en la sociedad moderna, es decir, son trascendentes por su nivel de generalidad, su nivel de universalidad y su nivel digamos, de profundidad, digamos, aplica independientemente del tipo de realidad específica que estemos identificando. ¿Sí? En ese sentido, la estructura se convierte en un orden de la realidad que simplifica, que digamos, extrae lo esencial del fenómeno específico que estoy estudiando, ¿sí? Y que también representará un modelo, ¿sí? Un modelo de esa simplificación del fenómeno social o del conjunto de fenómenos sociales que yo estoy trabajando. ¿Sí? Y en ese sentido, aquí Levi-Strauss, para un poco precisar esa distinción entre los niveles de abstracción y de realidad que las estructuras van a dar cuenta, hablará de estructuras regionales, ¿sí? Que están, digamos, limitadas a un fenómeno específico, es decir, las estructuras elementales de parentesco son una estructura regional, son una estructura particular mediante las cuales podemos llegar a un nivel mayor de abstracción y a esa una estructura total, que esa estructura total subyace al parentesco, pero también debe subyacer a la mitología, debe subyacer al totemismo, debe subyacer a otros órdenes de la realidad. ¿Sí? Y esa estructura total, por ese nivel de abstracción, ya corresponde al orden del pensamiento humano. Y aquí, fíjense ustedes cómo están esta distinción entre estructura regional y estructura total nos lleva, digamos, nos refiere a una sugestión que ya venía en Durkheim con esa relación de alma colectiva y hecho social, o que Moss refina cuando nos va a hablar de un hecho social total y hechos sociales, digamos, particulares. En ese sentido, aquí hay una noción de totalidad que es un desarrollo de la perspectiva de Durkheim y de Moss, en la cual esa visión, esa noción de totalidad de la realidad es el fin último de la investigación en Levi-Strauss. Todos los fenómenos sociales, toda la realidad social debe poder ser reducido a una estructura subyacente, a una estructura transversal, invariable y universal, que da cuenta de la universalidad de la naturaleza humana. ¿Sí? Y, digamos, otro aspecto importante en la definición de la estructura de Levi-Strauss tiene que ver con que la estructura para poder ser aprehendida, para poder ser captada, debemos proceder en una lógica dialéctica. Es decir, pues, digamos, la dialéctica aquí se asume como método para poder, digamos, dar cuenta de la complejidad en términos del número de relaciones que se establecen y de los componentes que integran el sistema, pero también de la movilidad, de la dinámica que este sistema, que esta estructura contiene a su interior. Y en ese sentido, la perspectiva de la dialéctica en el uso que le da Levi-Strauss estará presente en, uno, la organización de oposiciones o contradicciones que le dan movilidad, ¿sí? Que le dan un margen de transformación a la estructura a su interior. ¿Sí? Lo segundo es que la identificación de lo que es un objeto, de lo que es una cosa, de lo que es un componente del sistema, es posible construirlo a partir de establecer relaciones de contraste y de oposición que nos permitan delimitar lo que es y lo que no es el objeto que yo estoy investigando. ¿Sí? Otra dimensión, otro aspecto de la perspectiva de la dialéctica en Levi-Strauss
es que la realidad, lo evidente, lo empírico, no es suficiente para conocer lo que es el objeto de estudio. ¿Sí? Una tendencia o es una perspectiva que llama a la complejización del objeto que yo estoy estudiando y por tanto quedarme en el nivel del estudio empírico y de comprender y de describir y de intentar explicar el fenómeno por lo que está, por lo que el fenómeno como tal pone sobre la mesa, nos va a implicar una explicación insuficiente que va a negar toda la complejidad de ese fenómeno que en el trasfondo va a tener una relación con otros fenómenos que en apariencia probablemente no estarían relacionados, como por ejemplo reglas de cocina con una estructura, con la lógica del parentesco. ¿Sí? A nivel de la evidencia, pues uno podría asumir que eso no tiene ninguna relación, pero pues desde la perspectiva de la dialéctica, desde la visión de cómo la entiende Levi-Strauss, habría que cuestionar lo evidente, porque lo evidente no me va a dar cuenta de esa relación, pero en un nivel posterior, en un nivel más profundo de análisis, voy a poder identificarla y establecer esa asociación entre fenómenos en apariencia disímiles, en apariencia completamente separados y de una naturaleza diferente. ¿Sí? Con todo esto, digamos, a manera de resumen, la lógica dialéctica le permite a Levi-Strauss establecer relaciones de tres tipos, ¿sí? Entre los componentes de un sistema, relaciones de identidad, ¿sí? Relaciones de oposición y relaciones de clasificación de los componentes de la realidad que estamos investigando. ¿Sí? Cuando yo puedo establecer relaciones de identidad, cuando puedo establecer relaciones de oposición y relaciones de clasificación, pues ya puedo empezar a establecer la estructura, ¿sí? Porque la estructura es un conjunto de componentes tan clasificados que establecen relaciones y esas relaciones serán de identidad o esas relaciones serán de oposición. Y en la medida en la que eso lo hacemos a partir de lo que tenemos a la mano para iniciar digamos, la aplicación del método, la construcción del análisis, pues el fenómeno entonces se nos va a convertir en el medio, ¿sí? Para poder llegar a la estructura, en tanto el fenómeno, la realidad, refleja de una manera empobrecida, de una manera parcial, la estructura. Y obviamente no es como tal la estructura que estamos buscando identificar y explicar. Esto lo que también empieza a dar cuenta es que hay en Levi-Strauss una visión que es recurrente en su investigación y que de hecho la formula explícitamente como la manipulación del fenómeno social. En el momento en el que yo tengo el fenómeno, lo reduzco a sus componentes esenciales, establezco un modelo y yo puedo iniciar un proceso de manipulación del fenómeno. De hecho, el hecho mismo de reducir el fenómeno social con toda, digamos, la carga de elementos que van a estar allí a un modelo, a una estructura, ya es un ejercicio de manipulación de la realidad. Habrá otro nivel de manipulación y escoger ese modelo y empezar a operar una serie de cambios, de modificaciones controladas a sus componentes para intentar eh, predecir o presuponer cuáles son las reacciones que el modelo puede tener a eventuales cambios que yo voy introduciendo para poder explicarlo y para poder generalizar su comportamiento. Esto Levi-Strauss planteará que puede ser objetado por digamos, el nivel de fundamentación empírica que tengan las conclusiones de operar de este modo, sobre todo en la antropología, que en el contexto en el que Levi-Strauss está iniciando y está proponiendo, digamos, está aún debatiendo con un presupuesto clásico, si se quiere, en el cual se asume que la etnografía es la fuente teórica de la antropología y que la teorización de la antropología tiene un límite y es el límite que ofrece la información etnográfica. Aquí he visto, se está diciendo, claro, la información etnográfica es supremamente importante para la teorización, pero la teoría como tal, de alguna manera se abstrae, se despoja de todo el contenido de la etnografía al construir el modelo
Y se puede objetar entonces que esto es un ejercicio especulativo, pero Lévi-Strauss dirá que se puede construir un ejercicio o lo que él llama una verdad de razón. ¿Sí? La investigación va a dar cuenta de relaciones lógicas, de relaciones, de operaciones y de patrones lógico-formales que constituyen un conocimiento de la realidad que, digamos, que será válido, que será necesario en una perspectiva de hacer de la antropología una ciencia que tenga capacidad de generalización y de explicación del orden de los fenómenos sociales. Y, digamos, surge una sugestión que es importante aclarar, y es que noten ustedes que cuando hablamos de que Lévi-Strauss, al construir, al dar cuenta, al exponer la estructura subyacente y al manipularla, Lévi-Strauss nos está planteando que la estructura no es un componente de la realidad, ¿sí? Si la estructura no está en la realidad, la realidad no se ordena en su manifestación empírica en estructuras, de hecho se nos manifiesta de una manera caótica, de una manera, digamos, abigarrada entre todos los componentes que los niveles de actividad social. La estructura es, para Lévi-Strauss, un método, una herramienta metodológica. Es una técnica mediante la cual Lévi-Strauss interviene la realidad para poder construir teoría. No es una característica de la realidad que Lévi-Strauss intenta explicar, sino es un método mediante el cual explica la realidad. Y esto es importante porque algunos autores objetan a Lévi-Strauss alegando que la estructura no es una condición de la realidad, asumiendo que para Lévi-Strauss es así, y Lévi-Strauss es claro, es preciso en que para él la estructura es un aspecto metodológico, una dimensión del método de análisis que él aplica eh, para comprender la realidad. Es decir, la estructura para Lévi-Strauss es un medio, no es la realidad como tal. Y pues recuerden ustedes cuando hablábamos con respecto al diario de campo de de la teoría, teoría como orientadora de la mirada en la investigación, pues efectivamente, digamos, esta idea de estructura y de cómo la aplica Levi-Strauss ejemplifica cómo un planteamiento teórico y ese planteamiento de la estructura con esta definición, con estas características, orienta la mirada y la exposición que Levi-Strauss hace de los fenómenos que están estudiando a lo largo de su obra. ¿Sí? Levi-Strauss nos va a proponer, en ese orden de ideas, que los fenómenos sociales los podemos asimilar, los podemos reducir a sistemas cohesionados, pero que la cohesión, lo que conecta esos sistemas sociales, no es algo observable, sino digamos, se puede identificar al poder contrastar y aislar los componentes del sistema. ¿Sí? Cuando Lévi-Strauss reduce el fenómeno al sistema, y Lévi-Strauss no será muy preciso en distinguir sistema de estructura, eso hay que tenerlo presente. ¿Sí? Lévi-Strauss nos estará dando, o digamos, estará planteando una idea de cómo entender el sistema o cómo entender la estructura. Nos dirá que el sistema es un conjunto de elementos relacionados intersubjetivamente. ¿Sí? Intersubjetivamente significa que esos elementos que componen el sistema están conectados, las relaciones de tal tipo que el cambio en uno de los componentes va a implicar un cambio a su vez en su opuesto y que ese cambio en ese par binario va a derivar en un cambio en el conjunto del sistema. Y el cambio dentro del sistema, dentro de la estructura, la transformación, se va a referir entonces a modificaciones en la disposición, en el orden o en el lugar de los elementos que componen el sistema. Y cambian de lugar.
Y esto lo que está implicando teóricamente es que los cambios dentro del sistema no modifican la naturaleza del sistema. Los cambios al comparar sistemas de parentesco, lo que vamos a encontrar es que van a haber cambios en el lugar que ocupa el hermano de la madre en la lógica de filiación de, de ego, pero esos cambios en el lugar del hermano de la madre en el sistema no afectan, o digamos, no hacen que mute y que el sistema de parentesco deje de ser un sistema de parentesco y se convierta en otra cosa. La naturaleza del sistema no se ve modificada por esos reacomodamientos y cambios de lugar que constituyen el cambio y la transformación al interior del sistema. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces yo puedo dar cuenta de la gama de reacciones que tendrá el sistema al cambio al extraer el modelo y empezar a operar cambios ya controlados, ya experimentales, ya digamos supuestos, en los distintos componentes y en las distintas relaciones que establecen esos componentes. En eso consiste la manipulación del modelo. ¿Sí? Levi-Strauss nos dirá que cuando empezamos a hacer ese ejercicio de manipulación de los componentes de la estructura, vamos a encontrar que las combinaciones posibles son finitas y que esas combinaciones finitas, cuando son identificadas, podemos ir un paso adelante y empezar a identificar detrás de esas combinaciones que son finitas, a encontrar invariables, es decir, encontrar aspectos que subyacen a la realidad subyacente, para decirlo de ese modo, y que constituyen lo que he visto llama lo elemental, la estructura fundamental, la estructura fundacional sobre la cual se edifica todo el conjunto de sistemas sociales que pueden ser identificados y que pueden ser extraídos de la realidad. En ese sentido, el sistema es una presentación, es una exposición ordenada de la realidad, es una, ordenación, una exposición ordenada del fenómeno que lo hacen comprensible al hacerlo también, al simplificarlo, al depurarlo, al digamos, eliminar aquellos aspectos que lo pueden contaminar, que lo pueden digamos, sesgar la mirada, que están en el orden de la realidad y por tanto hay que superar, hay que trascender el orden de lo empírico para poder digamos, llegar a ese nivel de pureza. La estructura eh, también nos va a plantear Levi-Strauss tiene unas características, ¿sí? O tiene más bien unas propiedades. Y aquí ya Levi-Strauss empieza a, cuando Levi-Strauss nos propone las propiedades de la estructura, nos las va a proponer a partir de relaciones de oposición. ¿Sí? Es decir, esto digamos ya es una cosa digamos, en la que Levi-Strauss ya empieza a apropiarse y a hacer ropa de trabajo su método, inclusive para hablar de la estructura como tal. Hay seis características, seis propiedades más bien, seis propiedades de la estructura que permiten precisar, acotar a qué se refiere Levi-Strauss cuando está hablando de una estructura. Ir a Levi-Strauss, saber qué es una estructura por lo que no es una estructura. La primera propiedad nace de la relación entre observación y experimentación. En la perspectiva de Levi-Strauss, en la cual la observación es un momento de tratamiento, es un momento de resolver, de interactuar con la realidad empírica. Este momento de la observación y de tratamiento de la realidad empírica exige, en opinión de Levi-Strauss, un ejercicio de rigurosa y de cuidadosa observación para dar cuenta del fenómeno, porque ese resultado de la observación cuidadosa y rigurosa constituye la materia prima con la cual yo paso a un segundo momento. ¿Cuál es ese segundo momento? Ese segundo momento es el de la experimentación. Y la experimentación va a consistir en la manipulación de ese fenómeno, la manipulación del modelo que yo extraigo del material que ha sido observado.
Entonces, en ese sentido, la observación es un momento no teórico, es un momento ateórico, mientras que la experimentación ya presupone una posición teórica con la cual yo opero esa manipulación de ese modelo que ahí. Pero sin observación yo no puedo constituir los modelos y por tanto no puedo proceder a la experimentación. Es decir, si bien hay una relación de oposición, también hay una relación de identidad, es decir, la una presupone la otra y del grado de observación que yo desarrolle dependerá el grado de experimentación que pueda construir del modelo. Es decir, hay una relación de interdependencia o de intersubjetividad entre ambos. La segunda oposición que, digamos, determina propiedad de la estructura es la relación entre lo consciente y lo inconsciente, que pues, ya la hemos visto a partir de Durkheim, a partir de Moss. Aquí Levi-Strauss parte de algo que ya Durkheim con los hechos sociales, cuando los definía, no lo había planteado, y es que un fenómeno social sea consciente para el sujeto o no sea consciente para el sujeto, no afecta su carácter de fenómeno social. Sí, ya también lo vimos con el tema de la lengua, ¿sí? Es decir, la lengua se usa y yo puedo ignorar, inclusive ignorar la idea misma de la lengua, pero eso no implica que la lengua no exista o que la lengua cambie de naturaleza por el hecho de que yo sea consciente o no del uso y de la existencia misma de la lengua, del mismo modo que Durkheim nos plantea lo mismo con el hecho social, que puede ser fijo o no, consciente o no, reconocido o no, legítimo o no, pero en todo caso no deja de ser fenómeno social. Sí, y esa misma característica aplicará con la conciencia o inconsciencia de los fenómenos sociales desde la visión de Levi-Strauss. Habrán, dice Levi-Strauss, le concede esto a Radcliffe Brown, habrán estructuras conscientes. El sujeto puede ser consciente de ciertas estructuras, pero lo que Levi-Strauss objetará es que esas estructuras conscientes eh, se expresan, se cristalizan en normas, se cristalizan en prescripciones a la conducta social explícitas, normas, por eso habla específicamente de normas, ¿sí? Que además lo que buscan es reproducir, lo que buscan es controlar, evitar el cambio de la formación social en su conjunto, ¿sí? Mientras que las estructuras inconscientes, que son las que le interesan a Levi-Strauss, escapan a la formalización, a la verbalización, a la explicitación del individuo, subyacen a su práctica y contienen la esencia, la ley interna, la ley fundamental, invariable y universal que explica el conjunto del comportamiento humano, incluido esas estructuras conscientes. Digamos, esta es como la manera en la que Levi-Strauss resuelve este problema de lo consciente y del inconsciente a nivel de la estructura. Una tercera propiedad tiene que ver con la medición y sobre todo porque a Levi-Strauss se le ha objetado, y él lo sabe o lo supo y muchas veces intervino en ese debate, un carácter positivista de su perspectiva. Lo que Levi-Strauss nos dice con respecto a este tema de la medición es que medir, cuantificar, no es una operación metodológica, porque es una operación metodológica esencial ni constituyente de la estructura. Es decir, la presencia o ausencia de medición no constituye un factor que defina o no defina una estructura. Puede haber medición, puede haber cuantificación en una estructura o puede no haber. Eso no implica que deje de ser estructura. Porque lo que Levi-Strauss plantea es que la dimensión matemática de la estructura no está en la cuantificación, sino que está en la lógica formal que comparte con la razón matemática. Si ustedes saben que los axiomas son razones matemáticas que establecen una relación lógica y formal entre números, entre términos, entre factores, lo que le he visto le interesa es captar ese tipo de lógica y replicarla en la estructura. No cuantificarla, no establecer verdades basadas en absolutos resultados de operaciones aritméticas o operaciones algebraicas, eso no es el centro
de su visión y de la modelización y de la axiomatización de la estructura. En ese sentido, digamos, este debate, digamos, no lo comparte y asume que no ataca el centro de su argumento. Una cuarta propiedad refiere a una distinción que es una distinción que pesa mucho en el momento histórico en el que Levi-Strauss está discutiendo y con las escuelas con las cuales Levi-Strauss está polemizando, ¿sí? Sobre todo con la escuela británica. ¿Sí? Esta distinción ya está presente a propósito en los argonautas del Pacífico Occidental de Malinowski, que es la distinción entre lo mecánico y lo estático. Y Levi-Strauss dirá que esa distinción tiene que ver con la relación que hay entre el modelo que yo construyo y el fenómeno en términos de la escala, o digámoslo así, del tamaño del modelo y del fenómeno. Me explico. Si el fenómeno y el modelo son de la misma escala, si coinciden en su tamaño, estamos hablando de un modelo mecánico. Pero si el modelo que yo construyo tiene una escala menor, más pequeño con respecto a lo que es el fenómeno que estoy investigando, es un modelo estadístico. Esto implica que si estamos hablando, por ejemplo, Levi-Strauss pone ese ejemplo específicamente del parentesco en una sociedad dividida en clanes, eh, digamos una sociedad dividida en dos clanes. El modelo que yo construyo es un modelo que se compadece, que se corresponde con el tamaño de la sociedad estudiada. Dos clanes, la sociedad más pequeña, y en ese sentido el modelo pues, va a poder captar, digamos, la totalidad del universo que compone esa sociedad, que compone esos clanes, para poder, digamos, proceder a la manipulación mediante la construcción del modelo. Pero si ya tenemos lo que estamos haciendo en nuestro estudio con respecto al parentesco en la sociedad moderna, eh, será muy difícil que nosotros podamos construir un modelo que dé cuenta de la complejidad y del tamaño de la realidad social que es la sociedad moderna. ¿Sí? En ese sentido, el modelo que vamos a construir es un modelo simplificado, es un modelo pequeño de ese conjunto o de ese universo de lo social. Es una muestra del universo. ¿Sí? Y en ese sentido es que se habla de lo estadístico. Ahora, esto en términos de la lógica del procedimiento de entender y de procesar la información en la investigación, va a implicar que hay que definir variables comunes, y que las variables comunes permiten la comparación entre los distintos casos que yo selecciono de ese universo, y conforme a esa comparación de esas variables comunes y de evaluar ese comportamiento, puedo establecer generalizaciones basadas en esa muestra que asumimos representa al universo. Esa es la distinción, digamos, entre un modelo mecánico y un modelo estadístico. Esto es clave cuando vayamos a ver las decisiones metodológicas que Levi-Strauss toma con respecto a dónde desarrollar la investigación o dónde es el lugar del privilegio eh, para desarrollar el ejercicio de observación para pasar al momento de la experimentación. Por ahora, digamos, la distinción entre lo mecánico y lo estadístico también nos permite empezar a entrar en otra distinción, la quinta propiedad que compone la estructura, y es la relación entre lo particular y lo general, o entre lo particular y lo abstracto. Esa relación funda la vigencia y la importancia en el estructuralismo de la comparación, porque la comparación o la etnología, como ese momento comparativo, presupone establecer relaciones entre fenómenos particulares, de los cuales se ha dado cuenta en el momento etnográfico. Y la generalización es ese momento de abstracción de aquello que he encontrado a partir de ese ejercicio de comparación.
La abstracción nace de una relación que yo establezco entre aspectos particulares en el método comparativo. Y es de allí que Levi-Strauss plantea la importancia de realizar estudios etnográficos muy detallados y muy cuidadosos, porque del nivel de detalle y de cuidado que se tenga con esos ejercicios etnográficos va a depender la solidez de la comparación y de la generalización que yo construyo a partir de esa información. Incluso dirá Levi-Strauss que si ese ejercicio de rigor y de detalle que va a requerir la información etnográfica implica que debamos trabajar con pocos estudios, podemos hacerlo siempre y cuando esos pocos estudios sean lo suficientemente detallados y cuidados. Y aquí, digamos, esta proposición de Levi-Strauss es importante porque una de las objeciones que se le hace a Levi-Strauss tiene que ver con que Levi-Strauss no da cuenta de todos los estudios etnográficos o que hay estudios etnográficos que impugnan sus generalizaciones, sus teorizaciones, pero pues desde esta perspectiva lo que Levi-Strauss plantea es, yo trabajo con los estudios más detallados, con los estudios más minuciosos y, digamos, de alguna manera funda un manto de dudas sobre otros estudios que en su opinión podrían no ser lo suficientemente cuidadosos para representar una sólida objeción a su planteamiento teórico. Si a propósito de eso, si quieren profundizar en ese debate, en particular pueden ver ustedes el recorrido que hace Marvin Harris del debate con las estructuras elementales de parentesco. Y en buena medida, las objeciones que le hacen a Levi-Strauss sobre las estructuras elementales del parentesco, Levi-Strauss las irá despachando alegando problemas metodológicos de esos estudios que intentan contrastarlo o carácter insuficiente o asistemático de la información etnográfica con la que han trabajado otros autores para objetarlo y por ahí, digamos, va despachando las distintas críticas y objeciones que se le hacen a sus planteamientos teóricos en su libro de las estructuras elementales de paréntesis. La, la sexta propiedad ya va a referir al problema del tiempo, al problema de la temporalidad. ¿Sí? Y aquí lo que Levi-Strauss nos va a proponer es que van a haber dos tipos de sistemas, dos tipos de estructuras. Unas en las cuales el tiempo es una variable determinante, es una variable activa y por tanto esas estructuras van a tender a una dinámica de cambio permanente. Este tipo de estructuras en las cuales el tiempo es determinante, ¿sí? O de sistemas en los cuales el tiempo es determinante, Levi-Strauss los va a denominar como lo que refiere a la organización social. Aquí de nuevo nos encontramos ahora es organización social, pero esto es similar a la estructura social de Radcliffe-Brown, que es inestable, que cambia y que está en el orden de lo empírico, sujeta al acontecimiento, a la contingencia, al cambio permanente. Pero hay otro tipo de sistemas en el cual el tiempo es una variable pasiva, una variable que su peso es menor, ¿sí? Y eso, digamos, refiere en Levi-Strauss a la estructura social, es decir, a la estructura que a Levi-Strauss le interesa. Y esa estructura del tiempo largo, de la larga duración, ya digamos, empezamos a dialogar con Brudel, tiene una tendencia a ser inmanente, tiene una tendencia a cambiar muy, muy, muy despacio, tiene una tendencia, digamos, a autopreservarse, ¿sí? Y, digamos, lo que nos están indicando es que la estructura será un conjunto ordenado de relaciones y operaciones entre los componentes que constituyen tal. Y, digamos, llegados a este punto, podemos entrar en,
digamos, tres o cuatro comentarios con respecto a que en la medida en la que la estructura es un aspecto de método, es una herramienta metodológica, obviamente va a tener impacto en la definición de las unidades de análisis y de las unidades de observación en la investigación antropológica. Pues, la unidad de análisis y la unidad de observación, nosotras y nosotros normalmente la denominamos el trabajo de campo o el campo. Y Levi-Strauss efectivamente, digamos, no pierde de vista esto y va a entrar como a precisar algunas implicaciones de lo que significa el campo y el trabajo de campo a partir de su definición y de sus propiedades de la estructura. Aquí vale la pena volver a algo que Levi-Strauss reivindica de Marcel Mauss con respecto a Durkheim, y es, recuerden ustedes que Levi-Strauss plantea que Mauss superó el desencarnamiento que Durkheim, digamos, había construido, ¿sí? Y en el sentido de que la experiencia subjetiva de los hechos, es decir, el sujeto que experimenta la experiencia social, ¿sí? Eh, esa subjetividad que construye al experimentar la práctica social, eh, esa subjetividad es un componente también de la realidad, es un componente de los hechos sociales, de los fenómenos sociales y de la realidad social con la cual nos encaramos en la investigación. Y esto tiene implicaciones no solamente, digamos, nociológicas o también unas implicaciones metodológicas en el sentido de que no es algo exclusivo del sujeto social que yo investigo, sino que es algo que también es extensivo al investigador, a la investigadora, porque el trabajo de campo es también una experiencia, es una práctica social que por tanto deriva en una experiencia subjetiva, en una subjetivización de nuestra práctica en campo. Y en ese sentido, aquí, digamos, se abre algo que posteriormente será, digamos, dará lugar al debate de la reflexividad de Rosana Huber, por ejemplo, y es el encuentro entre la subjetividad del investigador y la subjetividad de la comunidad con la cual está trabajando. ¿Sí? Y lo que le he visto problematizando esto, dirá, es que la etnografía, ¿sí? Ese ejercicio, ese producto de la observación, es una síntesis, un resumen ordenado, una simplificación organizada de la experiencia subjetiva del otro, que desde luego será rigurosa, tendrá que ser lo más cuidadosa posible, pero nada nos hace suponer eh, que esa síntesis de la experiencia del otro sea idéntica a la experiencia del otro como tal. Es decir, yo estoy hablando de la experiencia comunidad con la que investigo de la manera más rigurosa, en fin, pero eso no significa que el ejercicio etnográfico sea idéntico, o sea, que, digamos, describa con toda la precisión y exactitud lo que es la experiencia del otro. Puede haber una discrepancia entre lo que yo estoy dando cuenta en la etnografía y lo que el sujeto social percibe de sí mismo y de su práctica social. Pero Blaze resuelve este debate, en mi opinión, pues, de una manera pues, lógica, pero un poco, digamos, ligera. Y es que Levi-Strauss dirá, en la medida en la que la etnografía es también una experiencia, es resultado de la experiencia humana, del mismo modo que lo que yo quiero describir mediante la etnografía es experiencia humana, hay una igualdad de naturaleza entre la etnografía y la experiencia de la que yo intento dar cuenta mediante la descripción y mediante la observación. Y que esa identidad de la naturaleza, porque son hechos de la experiencia humana y en ese sentido son equivalentes, son idénticos, valida la etnografía como conocimiento del otro. Y eso pues puede ser una solución lógica, insisto, de pronto puede dejar ahí como la puerta abierta al relativismo, ¿sí?
Y de hecho Levi Strauss lo va a reconocer cuando nos plantea que esto tiene un costo, ¿sí? O sea, que reconocer esa limitación que no se puede superar, de la subjetividad y del no poder dar cuenta de una manera idéntica de la experiencia subjetiva del otro, implicará que la antropología como ciencia va a construir verdades de un carácter aproximativo. Es decir, que la verdad no será del todo apropiable, captable, pero que podemos aproximarnos lo más posible a esa verdad y que esas verdades de razón que se construyen desde la antropología estructuralista son verdades aproximativas a la realidad. Una segunda implicación o una segunda reflexión sobre este tema del trabajo de campo es que eh, ese diálogo que se establece con la experiencia del otro en el trabajo de campo va a implicar una interacción entre la teoría y la empiria, o la teoría y la realidad, o la generalización y la singularidad que yo estoy dando cuenta en la observación. Y pues Levi-Strauss aquí problematiza, digamos, intenta agotar este debate y de ahí surge lo siguiente. Lo primero es la definición de la etnografía. Entonces la etnografía, como ya hemos dicho, está en el momento de la observación, es el momento de la descripción minuciosa, cuidadosa de otra experiencia. Y aquí el sujeto, el etnógrafo, la etnógrafa, como investigadores, se deben anteponer así para poder captar los hechos y dar cuenta de ellos. Esa eterna disputa que todas y todos desarrollamos cuando estamos en el campo, de intentar limitar, controlar nuestros prejuicios, nuestras nociones para poder, digamos, estar en mejor disposición de captar eh, las realidades que yo estoy intentando observar y que yo estoy intentando describir en campo. La etnología, por otra parte, ya es, digamos, el momento de la comparación, el momento de la generalización. Y aquí el investigador o la investigadora deben anteponerse ya no a sí mismos. Se supone que eso lo hicieron en el momento etnográfico. Deben anteponerse a los hechos. Sí. En la etnografía dio cuenta de ellos. Ahora en el momento etnológico, usted debe anteponerse a los hechos. Y anteponerse a los hechos le implica abstraer, es decir, no dejarse arrastrar por la diversidad de los hechos, por, digamos, por lo caótico que pueden ser y cómo se nos presentan en la realidad, sino poder captar lo esencial, lo subyacente, y eso implica un ejercicio de abstracción derivado de la dinámica de comparación. En el sentido, la comparación es una clave metodológica para poder llegar a la abstracción. La abstracción presupone la teorización, es decir, la construcción de teoría, de conceptos que sean generalizables a distintos órdenes y manifestaciones de la realidad. Y aquí, digamos, Levi-Strauss lo que nos va a plantear es que al operar de este modo, es decir, al construir hechos etnográficos y comparar hechos etnográficos y derivar de ello generalizaciones, regularidades, principios subyacentes que remiten a estructuras, lo que Levi-Strauss está volviendo a poner de presente es cómo la particularidad, ¿sí? que digamos, está en el fenómeno que está en la etnografía, esa particularidad, esa singularidad eh, va a adquirir su pleno sentido, va a ser explicada de una manera plena al ponerla en relación o al integrarla a un sistema general. ¿Cómo así que un sistema general? Pues cuando yo cojo el hecho particular y empiezo a establecer comparaciones con otros hechos particulares, y a partir de esa comparación empiezo a establecer generalizaciones que abstraen esos hechos particulares y que derivan en principios, en componentes y en relaciones, estoy llevando esos hechos particulares al nivel simplificado de la estructura, ¿sí? Y eso implica que ese hecho particular, al ser, digamos, extraída su sustancia y ubicada en la estructura,
va a adquirir sentido en el conjunto de los fenómenos particulares y al ser ubicado en una estructura que la pone en relación con otros fenómenos particulares, con otros hechos etnográficos, es decir, con otras sociedades o con otros órdenes sociales, si estamos hablando de un tema particular. Por ejemplo, un tipo específico de parentesco en el marco de la estructura general de parentesco. El tipo en sí mismo, pues, significa, nos aporta información, pero cuando yo lo ubico en el sistema general del parentesco, pues puedo establecerlo más como un tipo, una especie de un conjunto general, y eso le da un sentido y un significado mucho mayor en, en la construcción teórica del sujeto. Otra, otra implicación, regresando al tema de la subjetividad del otro, es que en la medida en la que yo tomo esa experiencia del otro, esa experiencia subjetiva del otro, en la cual estoy dando cuenta mediante el ejercicio etnográfico, cuando yo la tomo, la modelo y la manipulo para construir la estructura, eh, lo que estoy haciendo o esto está implicando que la subjetividad del otro, en la cual yo doy cuenta mediante la etnografía, es un medio de demostración, ¿sí? Es decir, yo demuestro, yo expongo, imagínense la exposición que hace, es decir, todo libro es un ejercicio de exposición, de demostración de una serie de planteamientos, de una serie de presupuestos. Y el medio para hacer esa demostración de esos aspectos objetivos, de esos aspectos inclusive de esas operaciones, de esa lógica subyacente, se hace mediante esos ejercicios, mediante la subjetividad del otro. ¿Sí? Es decir, esa subjetividad se convierte además en un medio para demostrar eh, la existencia y el funcionamiento de esos principios y de esas operaciones lógico-formales que constituyen esa experiencia como tal. Y en ese sentido, dirá Levi-Strauss que la etnografía, que es el momento en el que yo, mediante la observación, doy cuenta de esa otra subjetividad, tiene una condición epistemológica sui generis porque hace de la subjetividad del otro la objetividad mediante la cual yo demuestro o hago la demostración. Una particularidad porque pues la noción del objetivo y de la objetividad, sobre todo el positivismo, presupone pues que la subjetividad no es por su naturaleza, no podría, digamos, entrar como una dimensión objetiva. Y la etnografía lo que está haciendo es digamos, una relación epistemológica en el contexto en el que Levi-Strauss está planteando esto, es obviamente mucho más eh, un impacto mayor a decirlo hoy, pues con todo el debate postestructuralista, por ejemplo, pero pues es importante reconocer ese carácter sui generis a nivel epistemológico que Levi-Strauss le da a la etnografía. Em, yo creo, bueno, digamos, hay otro aspecto y es ya para empezar a ubicar el objeto de investigación de la antropología, como lo empieza a delimitar Levi-Strauss, y es que aquí hay una relación, o sea, todo esto se ha movido en una relación entre el yo y el otro, ¿sí? El yo, el investigador, la investigadora, y la otra edad, como, y que en esa relación entre yo y el otro se deriva, se desprende la construcción del conocimiento etnográfico que da pie a la construcción del conocimiento teórico en un momento posterior, pero interdependiente con ese momento etnográfico. Ese otro, dice Levi-Strauss, es objetivamente lejano. ¿Sí? Cuando se dice objetivamente lejano, no se refiere al hecho de que el otro es externo a mí. ¿Sí? No soy yo, por eso es el otro. ¿Sí? Y en ese sentido es objetivamente, es decir, una cosa externa a mí, pero en un nivel subjetivo el otro es concreto. ¿Y a qué se refiere Levi-Strauss cuando dice que a nivel subjetivo el otro es concreto? Levi-Strauss se refiere a que el otro, pese a que es objetivamente externo a mí,
y objetivamente lejano a mí, tiene una naturaleza igual a mi naturaleza. Y en ese sentido, por esa identidad de la naturaleza del yo y del otro, es que el yo puede acceder a la subjetividad del otro. Y ya, digamos, la visión va a desprender dónde será más fácil acceder a esa subjetividad, ya más una decisión, si quiere, metodológica, la vamos a ver eh, cuando Levi-Strauss habla de las sociedades frías y de las sociedades calientes, en la cual, digamos, se desprende o se desprenderá que el otro de una sociedad fría, que es una sociedad que es renuente al cambio, sociedad más simple, es una sociedad que, si se quiere, cerrada, es una sociedad hermética, ofrece por ese carácter cerrado, por ese carácter, digamos, renuente al cambio, por esa simplicidad, ofrece más facilidades para poder captar su subjetividad que una sociedad caliente, que es una sociedad profundamente inestable, muy compleja, muy grande, muy abierta, o sea, con límites muy porosos, y que por tanto poder, digamos, apropiar esa subjetividad va a ser un ejercicio mucho más complejo, posible, pero más complejo. Entonces, en esa relación entre yo y el otro, conforme lo hemos venido hablando, de la igualdad de la naturaleza que permite acceder a la subjetividad del otro, pero la objetividad de la distancia, en tanto el yo es distinto del otro, digamos, se puede fundar una decisión metodológica y es privilegiar las sociedades frías, las sociedades cerradas, las sociedades renuentes al cambio para poder captar con mayor facilidad, de una manera más pragmática, su subjetividad en ese momento de observación. Sí. Em, Aquí, digamos, ya ubicadas estas notas sobre el campo, podemos volver a la antropología propia. Yo, para no extender más este material, voy a dejar aquí este y voy a proceder a colgarlo y posteriormente voy a subir un material